Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 8:08 en la mañana. Está con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo el jurista, penalista y además expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Hernán Ulloa Ordóñez. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la ciudadanía ecuatoriana que nos escucha. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. Le hemos titulado el tema central de esta entrevista sobre la renuncia de Diana Salazar, aciertos y errores. Diana Salazar sorpresivamente renunció anteayer a los 6 años con 1 mes y 13 días de funciones como fiscal general del Estado. ¿Usted cómo evalúa justamente esa gestión? La señora fiscal general ha dejado la vara muy alta en la fiscalía. La señora fiscal general se ha atrevido a realizar cosas que muchas personas les hubiera temblado las piernas. Ha puesto orden y respeto a la fiscalía, sobre todo a estos políticos fascinerosos que creen que pueden hacer lo que les dé la gana, inclusive aprovecharse de la administración pública. Entonces, desde mi punto de vista, es totalmente positiva la gestión de la señora fiscal y creo que va a ser extremadamente difícil para las comisiones ciudadanas de selección y el Consejo de Participación Ciudadana encontrar una persona con ese talante, con ese perfil, porque aparte de tener, de conocer de la materia, necesitas, Fabricio, tener un carácter bien definido, no tener la capacidad de abstraerte de todo lo mediático, de todo lo político y tratar de ejecutar lo que se encuentra en los documentos, en las investigaciones. Es un tema muy serio. Hay mucha gente que lastimosamente sucumben a presiones. Ni bien te va escribiendo algún comunicador o Fabricio Vela te escribe un Twitter y ya te pones como que a pensar. De verdad, hay personas que tienen mucho miedo al escarnio público. Y el fiscal general, una de las características es que tiene que abstraerse. La fiscal lo ha hecho muy bien, ha dejado la vara muy alta y ojalá tengamos como fiscal general una persona con esas mismas características. Doctor, ¿realmente a usted le parece que, digamos, y aquí se ha dicho en esta mesa de trabajo, Fabricio lo ha dicho en reiteradas ocasiones, hubo logros de la Fiscalía a cargo de Diana Salazar, hubo cosas que se hicieron, digamos, de manera correcta, pero otras a las que se les cuestionó muchísimo, y en ese aspecto quisiera yo preguntarle si realmente cree usted que Diana Salazar logró abstraerse del tema político. Yo le quiero dar 2 ejemplos recordando, digamos, lo que pasó, por ejemplo, en 2021, cuando estuvo en el caso Sobornos, que se resolvió en 17 días, digamos, se resolvió en casación en 17 días para evitar que pueda inscribir la candidatura a Rafael Correa en 2021. No solo eso, sino que también se abrieron varias investigaciones que nunca culminaron. Una de ellas, por ejemplo, que también fue, digamos, en el contexto de elecciones, cuando, por ejemplo, vino acá, me parece que fue el fiscal Barbosa, a decir que había una infiltración del crimen, del financiamiento para la Revolución Ciudadana. Se abrió esa investigación justamente también en época electoral y nunca supimos en qué quedó, porque esa investigación quedó ahí. Entonces, nuevamente yo le pregunto, como usted lo decía, ¿realmente la Fiscalía se pudo abstraer de lo político en estos 6 años? Mire, a mí me gusta opinar sobre cuestiones que yo conozco con profundidad. Creo que un abogado que no es parte de un procedimiento, muy difícil puede darle una opinión porque uno tiene que vivirlo para poder expresar con certeza qué es lo que ocurre, si hubo aquí un cálculo político, un timing o efectivamente hubo una actividad procesal eficiente por parte de la Fiscalía. De hecho, hagas lo que hagas, siempre vas a ser criticado por uno o los otros. Yo creo que el rol de la fiscal ha sido importante y ella también ha logrado defenderse. Y le digo como expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, lastimosamente la Constitución es sumamente débil al momento de defender a las autoridades, a las máximas autoridades del país. Concretamente en mi caso y también de la fiscal general, que es el caso del defensor público, el caso del defensor del pueblo, pueden ser destituidos en juicio político con tan solo una votación simple. Entonces, ella también ha logrado imponerse y defenderse de estos embates políticos. Pero de allí en adelante, yo creo que lo único que podría ser reprochable, que tampoco diría es responsabilidad absoluta de ella, para nada, es la falta de capacidad de la Fiscalía para poder
defender y proteger a sus propios funcionarios. Digo, eso escapa de las manos de la fiscal porque ella no tiene la logística, ni la capacidad, ni la economía para ponerle un policía a cada uno de los fiscales. Pero hemos visto que en este periodo, y lastimosamente por este rebrote de la delincuencia organizada, sobre todo en los sectores de la costa, ha existido casos fatales en contra de fiscales. Y le digo, no puedo reprocharle en lo absoluto a la fiscal que sea la responsable de esto, porque depende de otras situaciones, pero es un tema que el nuevo fiscal general, junto con las demás autoridades, deben tomar en cuenta, porque si tienes a una autoridad que se encuentra con temor o se encuentra en peligro su vida o su integridad física en general, va a ser muy difícil que pueda concretar objetivamente su investigación. Para mí, en lo personal, y esto lo he dicho públicamente, me parece a mí que el caso más emblemático de los 6 años de Diana Salazar en la Fiscalía, para mí, es el caso Metástasis. Porque devela esta podredumbre y este maridaje entre jueces corruptos, agentes fiscales corruptos, guías penitenciarios corruptos, abogados en libre ejercicio que se convirtieron en emisarios de líderes de grupos de delincuencia organizada. Para mí ese caso es absolutamente emblemático y desde mi punto de vista es el más importante. Pero por otra parte, y esa es tal vez la cuestión que a mí en lo personal me hace mucho ruido, ¿por qué sí agilidad para ciertos casos y por qué para otros simplemente no hubo esa misma agilidad, teniendo esos otros casos también una carga política importante? Porque hubo casos que no avanzaron con la misma velocidad que otros, hubo casos que fueron más mediatizados que otros, hubo casos en los cuales se notó que había una energía mucho más amplia de la Fiscalía respecto de otros. ¿A usted no le hace ruido eso, doctor Ulloa? Le digo, hay que estar inmerso en el proceso para entender qué es lo que pasa, pero le voy a responder de manera general. La Fiscalía tiene que actuar en torno a lo que tiene en su poder, porque no es lo mismo, teniendo la misma resonancia política, no es lo mismo que salga en un medio de comunicación un audio, ¿ok?, donde hay autoridades que conversan de un tema polémico o acto de corrupción, y otro que la Fiscalía tenga en su poder el teléfono de una de las personas, donde él mismo se ha grabado y tiene conversaciones sensibles con otras, donde se devela una serie de delitos, asociación ilícita, tráfico de influencias, etcétera, que pueden ser justificados y los tienen a la mano. Entonces ya le digo, claro, por el ruido político, es posible que los dos sean emblemáticos, o los 3 casos, o los 10 casos, pero en el ámbito de las pruebas, ¿qué puede la Fiscalía llevar como un proceso penal? ¿Qué puede la Fiscalía pedir una formulación de cargos? Tiene que tener en sus manos las herramientas, y pienso que en los casos que ha hecho, quizás para muchas personas, de acuerdo a un timing político, yo pienso que más de un timing, la Fiscalía ha tenido en sus manos las herramientas suficientes para poder procesar a las personas involucradas. Ese es mi punto de vista. ¿Qué decir, por ejemplo, con casos como el de Fernando Villavicencio, también el caso, digamos, que no se investiga hasta ahora, o que no se sabe, digamos, el caso de León de Troya, el Gran Padrino, no se sabe ahora mismo ni siquiera si inició o cómo se encuentra la investigación de la muerte de Rubén Cherres, etcétera? Es decir, hay varios casos que se quedaron, digamos, casi que a medias. Pero permítame, y le voy a decir como abogado penalista, claro, puede hacer ruido, y efectivamente usted dice, bueno, ¿qué pasó? Yo no creo que la Fiscalía no esté investigando. Yo pienso que obviamente esto no puede hacerlo público porque hay una restricción legal que es la reserva de la investigación previa. Pero yo no creo que por ser el caso León de Troya o por ser el caso de Fernando Villavicencio, la Fiscalía tenga archivado en su despacho ese expediente. Yo pienso que ellos siguen investigando, claro, pero y el momento que tengan, las pruebas, las pruebas necesarias, yo pienso que ahí habrán las formulaciones correspondientes. Claro, en el tema de la agilidad, depende. Si tienes en tus manos los documentos necesarios para procesar a una persona y los tienes guardados bajo la mesa, eso sería grave. ¿Tiene usted cómo probar aquello? O sea, es complicado, ¿me entiende? Usted no puede hablar de cosas que se desconocen. Usted no sabe si efectivamente las investigaciones avanzan, porque sería grave, por ejemplo, en la afirmación que ustedes hacen, que la fiscal tenga guardado, o la Fiscalía tenga guardado con todos los elementos para procesar un caso y no lo hace. ¿Ustedes conocen de aquello? ¿Verdad que no se conoce? O sea, yo no tengo esa certeza y sería irresponsable en afirmar eso que usted menciona, pero digamos, a la luz de lo que se ve, le pongo el caso que se llama hoy Sinohidro, que se llamaba INA Papers en su momento. Ese caso ha avanzado a una velocidad muchísimo menor si comparamos con otros procesos judiciales. O sea, a mí en lo personal, y esto lo he dicho públicamente y le comento, doctor Ulloa, a mí lo que siempre me ha hecho ruido es esta suerte de selectividad
para unos casos versus otros, cuando yo creo que la justicia, y usted que es un hombre formado en el derecho lo sabe, la justicia tiene que medirnos a todos con la misma vara? Mire, yo pienso que es, como usted lo dice, es una percepción. O sea, quizás coincide con lo que usted menciona, pero más allá de eso, no creo que la Fiscalía se haya equivocado al momento de formular cargos. Al momento de formular cargos contra una persona o hacer un proceso penal o ya prosperar una etapa de juicio. Usted, como lo acaba de decir, hay casos emblemáticos donde hemos podido observar la ciudadanía estupefactos todas las situaciones que se van dentro de la administración pública. Y también usted ahí podrá entender el trabajo difícil que teníamos nosotros como Consejo de Participación Ciudadana, y hoy sí lo puedo decir abiertamente. Claro, nosotros no podíamos, evitamos que se designe a funcionarios del Consejo de la Judicatura vinculados con políticos que estaban trabajando de forma deshonesta para captar ese poder, para infiltrarse en la función judicial. Eso nos costó a nosotros nuestras cabezas, pero ahora conocemos con estos casos cuál era la razón de aquello. Había obviamente grupos de poder presionando al Consejo de Participación Ciudadana, presionando a las autoridades judiciales para tratar de captar la función judicial, y eso nosotros lo impedimos. Pero ustedes, ¿cómo sabían, por ejemplo, que cuando hubo el retraso en la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, que esa fue la razón por la cual los 7 consejeros de aquella época del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos por la Corte Constitucional? Digo, ¿cómo sabían que el funcionario que debía ser nombrado iba a terminar siendo procesado por un caso de corrupción? Mire, nosotros también teníamos presunciones serias, porque como autoridades tenemos la obligación de escuchar a la Pero eso no le ciudadanía. dijeron al país ustedes en ese momento. Es que no había certeza. Nosotros no podemos lanzar una acusación en contra de nadie porque sería peligroso para la Y seguridad. por último, la para responsabilidad no honra hubiese de las sido de personas. ustedes, sino del ente nominador, que era la Corte Nacional de Justicia, a través de su presidente, que fue quien envió la terna. Exactamente, pero nosotros fuimos demasiado prudentes. Realmente, mire, en el tema, por ejemplo, del juicio político que se dio en la Asamblea por reformas al reglamento, Fabricio. Hace poco hizo el Consejo de Participación una reforma al reglamento de las comisiones ciudadanas de selección. También deberían estar procesados por eso, enjuiciados políticamente. Entonces, son cosas absurdas que se ven en la administración pública, y por eso yo resalto la figura de la fiscal general, que ha logrado superar a todos estos embates que se dan dentro de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es muy peligrosa, es muy peligrosa. No se puede trabajar o no dejan trabajar cuando van encaminados a apropiarse de una autoridad o van encaminados a fastidiar a esa autoridad. Así nos fastidiaron. Por eso digo, es importante el rol de tener carácter para poder soportar todos estos embates y salir bien, ¿no? Doctor, ¿cómo le ha parecido a usted también el anuncio que hubo el día de ayer? Digamos, ya se hizo público que la ex fiscal Diana Salazar ahora será embajadora de Ecuador en Argentina, y que esto ya se sabía hace un año aproximadamente, más de un año. Yo creo que es totalmente legítimo que la fiscal general haya primero tomado la decisión de no continuar en un espacio, indicando de que no le agrada el hecho de mantenerse indefinidamente en un espacio de poder. Dejar de ser la fiscal general de un momento a otro es extremadamente difícil, duro, y demanda una decisión extremadamente madura. Así que también yo aplaudo aquello. Pero justamente por esta problemática, por estos casos emblemáticos, por toda la lucha contra la delincuencia organizada, la fiscal general no tiene que ser abandonada. Ni habría que darle la espalda. Entonces habría que protegerla. Un año antes que se la había enviado o que ya estaba sus credenciales acreditadas para que sea embajadora en Argentina, pudo haber afectado de alguna manera entonces en este año la ejecución de algunas cosas dentro de la fiscalía. No creo yo, no es algo, en política nada está definido, okay, quizás era una aspiración legítima, pero no creo que ella haya tenido algún tipo de nube por lo que se da en los actuales momentos, no sería embajadora en Argentina. Imagínense ser fiscal general de todo un país para ir a ser embajadora, es un tema, un cambio, un choque radical. Pero lo que yo entiendo, si estuviera en esa situación, es que obviamente necesita la protección del Estado y hay que darle completa, porque obviamente estos grupos organizados no solamente tienen un alcance nacional, tienen un alcance internacional. Pero una de las cosas que se ha cuestionado en estas horas es el hecho de que, a ver, Diana Salazar ya no es fiscal, yo decía esta mañana, tiene legítimo derecho de ocupar otras funciones, y el presidente tiene legítimo derecho de nombrar a quien considere para un cargo diplomático
a propósito de la cuota política que tienen los gobernantes. Eso es muy normal. Lo que ha llamado la atención es que en el propio decreto ejecutivo, en uno de los considerandos se señala que ella ya había recibido en beneplácito del gobierno argentino en enero del año pasado. Es decir, siempre ella supo durante 15 meses que tenía esa posibilidad de convertirse en embajadora. Y esto abre la discusión sobre la independencia de quien lideraba la fiscalía respecto del poder político de turno. ¿A usted no le hace ruido eso, doctor Ulloa? De verdad que no. ¿Por qué, doctor? Porque a mí me parece extremadamente legítimo que un funcionario que ha tenido una actividad tan dura contra la delincuencia organizada y contra la corrupción política tenga el derecho de preparar una salida. A mí no me hace ruido aquello, o sea, me parece totalmente legítimo. De hecho, mire, tenemos una conversación muy amena usted y yo. No quiere decir que usted el día de mañana me va a llamar y yo voy a hacer lo que usted me dice. Aquí tiene que haber el respeto, no por el hecho de que ella en este momento sea embajadora, quiere decir que haya sido, voy a utilizar palabras feas, que haya sido títere del gobierno, de este o el anterior. Ella tiene el derecho a preparar una salida, a preocuparse por su familia, y el Estado tiene la obligación de darle toda la seguridad necesaria a la Fiscalía General. Otro de los cuestionamientos que se realizaron es que también entre estos casos en donde no se agilizó tanto como en otros, por ejemplo, estuvo también el caso Progen, el caso Petronovoa, que estuvo, digamos, en este último año de administración y que tampoco se lo agilitó de la manera en que otros casos sí se los hizo. Tal vez pudo haber incurrido más bien como esto que ella sabía, que ya habían acreditado sus credenciales de hace un año, pudo haber afectado esta agilidad que se tuvo con otros casos y con estos dos en específico no. Mire, yo en su lugar tendría mucha prudencia con lo que se dice en los micrófonos, ¿ok? Porque usted en realidad es lo que le he venido repitiendo durante toda la entrevista. Usted no sabe efectivamente qué existe dentro del procedimiento. Quizás, y sabe que le digo algo porque yo lo viví, yo lo pasé. Cuando yo era presidente del Consejo de Participación, a mí me dijeron de todo, que me había robado dinero en la administración pública, un asambleísta que me dijo que me había con un juicio apoderado de 1.500 millones, otros por allá me acusaban de otros delitos. ¿Me entiendes? Yo soy un hombre libre. Digamos, es legítimo también cuestionar que esa agilidad no se ha visto en esto. Que hay investigación, que se abre una investigación, es correcto. Por eso le pregunto a usted. Es que a eso voy yo. Si usted ve que un caso de similares características, porque a uno lo denuncian por las gasolineras, al otro lo denuncian por las gasolineras. Si uno de esos casos prospera en un proceso penal, no necesariamente quiere decir que se está calculando para hacer algún daño a esa persona y al otro no. Pongámonos en un marco técnico procesal, un marco estrictamente jurídico. ¿Cómo lo ve un abogado en el libre ejercicio? Que aquí existen los elementos suficientes, los indicios y los medios de prueba para formular cargo en contra de las personas. Y acá no existe eso, nada más. Doctor, y lo último, ¿qué expectativas tiene usted del proceso que ha comenzado ya en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Excelente pregunta. Eso sí, me puedo desplayar de largo. Pero eso explaya mucho en honor al tiempo. Correcto, sí. El consejo tiene, veo que existe buenas intenciones. Yo lo digo, no esto, todo lo que ocurre con esto de las prórrogas, con esto de que ante la ciudadanía el consejo incumple, no es problema de los consejeros. Le digo, el consejo actualmente, desde mi punto de vista, tiene un excelente presidente, Andrea Fantoni, y la prueba de ello es que ha sido reelecto como presidente. Pero más allá de la voluntad del presidente o de los consejeros, el problema se encuentra en la ley. El problema se encuentra en la ley porque este concurso o este proceso para designar fiscal general o defensor del pueblo, defensor público, contralor, se designa bajo el método de las comisiones ciudadanas de selección, que no es más que un proceso dentro de otro proceso, o sea, un concurso dentro de un concurso. Porque primero tienes que seleccionar en un concurso a las comisiones ciudadanas de selección. Y ese es el grave problema. Porque primero para ser un aspirante a comisionado, tienes que tener prácticamente los mismos requisitos de la autoridad que vas a designar. Entonces, los pocos en el ambiente público que tienen los requisitos, ¿qué van a hacer? Van a participar pues para ser fiscal, no para ser comisionado. Entonces, la búsqueda de los comisionados idóneos es complicada. Segundo, los típicos bemoles que se dan en cada concurso, las presiones políticas, las convocatorias de los consejeros a la Asamblea Nacional que no van a dejar de fregar, ¿ok? No van a dejar.
de fregar por el hecho de ser minoría, van a convocarlos, si no van a las sesiones, es una razón o causal para hacer un juicio político, así que hay que ir, ¿ok? Las acciones de protección, y aquí viene un tema muy importante, las amenazas que puedan darse en contra de los consejeros, en contra de los comisionados y en contra de los postulantes. Ojalá el presidente actual coordine con la policía, con el ejecutivo y con otras entidades para dar protección a los consejeros, a los comisionados y a los postulantes, porque este cargo está en juego el destino del país. ¿Usted cree que la delincuencia organizada no va a buscar captar esta autoridad? Por supuesto, está en juego mucho para el país. Y esto va a involucrar amenazas contra la integridad física y la vida. Y ojalá no se concrete alguna de estos temas. Sería gravísimo para el país que algún consejero, algún comisionado o peor, algún postulante sea atentado. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Bueno, Gracias a ustedes, les agradezco muchísimo. Muy gentil al jurista Hernán Ulloa Ordóñez con su visión en torno a la salida de Diana Salazar Méndez de la Fiscalía General del Estado. 8:28. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.